Bueno, pues voy a explicar las respuestas del examen de macroeconomía para el grupo tercero A de la licenciatura en Contaduría Pública, modalidad ejecutiva. Bueno, les había solicitado primero que explicaran a partir de sus palabras, que respondieran a partir de sus palabras lo que entendiéramos por cada una de las conceptos e indicadores que se les habían solicitado. Entonces, bueno, voy a ir explicando una a una para poderles dar una retroalimentación de manera general. Explique cuáles son los principales indicadores económicos y lo que nos muestran. Cuando empezamos a abordar la materia de macroeconomía, pues les decía que la actividad económica se puede abordar desde distintos enfoques. El enfoque macroeconómico lo que nos permite es ver los grandes agregados, es decir, podemos ver cómo se van comportando los diferentes sectores económicos y sus posibles consecuencias. Bueno, un indicador económico, y les señalaba, incluso les decía el dedo índice, lo que nos permite es indicar, señalar, mostrar cuál es lo que queremos observar. Entonces, a partir de esto, nos dice el libro del doctor Jonathan Heath, que los indicadores justamente nos permiten observar, medir, justo esto con lo que les decía con el dedo índice, la actividad económica. Entonces, empezamos explicando cuatro de los principales indicadores económicos. Algunos de ellos nos ayudaron a desarrollarlos, fue el Producto Interno Bruto, otro es la inflación, otro es el indicador del empleo y el otro es la balanza de pagos. Si observan, la pregunta uno incluye las otras cuatro preguntas. Entonces, en ocasiones, los pusieron desde el uno, resolvieron todos, pero tuvieron por ahí algunas deficiencias de análisis. A veces hay que observar el todo, el examen en conjunto, y la verdad es que me sorprende porque está sencillo, porque si contestaron bien la uno, pudieron haber contestado la 2, 3, 4 y 5. Bueno, el Producto Interno Bruto, ¿qué nos permite observar? Bueno, nos dice una frase Jonathan Heath, que es el rey de los indicadores, porque nos permite observar el total de la actividad económica. Entonces lo podemos observar por distintas vías y bueno, nos señala que hay distintas maneras de medirlo, ¿no? La que observamos nosotros, que explicamos, que es con la que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, mide por el método del gasto. Se revisa cuánto es que los consumidores, cuánto es que las empresas y cuánto es que el gobierno tenemos como consumos. Las personas particulares, como ustedes y como yo, lo que hacemos es un consumo privado. Las personas consumimos, y por ahí me ponían, consumimos gas, electricidad, transporte, etcétera. Eso se suma en el Producto Interno Bruto. También se suma las inversiones, tanto la pública, es decir, la que hace el gobierno para tener una mejor infraestructura, como las inversiones privadas, es decir, las que hacen las empresas para aumentar la capacidad de producción. Y el gasto público se refiere al consumo que tiene el sector público, los gobiernos, saben ustedes como contadores futuros que se están recabando, se están em, recibiendo o recaudando impuestos y contribuciones y otro tipo de ingresos. ¿Para qué? Para poder dar un servicio público, para poder tener electricidad, para poder tener avenidas, para poder tener hospitales, vacunas, universidades públicas, primarias, secundarias, preparatorias, etcétera. Toda la función pública se hace a través de estas contribuciones y de otro tipo de ingresos. Entonces, justamente el gasto público más la inversión más el consumo nos representan los tres agentes económicos participando en una economía, justamente. Y le aumentamos el resultado del comercio exterior, es decir, las exportaciones netas. Significa que las exportaciones, lo que mandamos hacia otros países, menos le vamos a restar las importaciones, nos van a dar un saldo. Puede ser positivo o negativo, eso
respondemos más adelante. Pero en conjunto, esto es lo que nos muestra el Producto Interno Bruto desde su composición del gasto. Pero también nos permite ver por actividades. Podemos observar cuánto aporta la actividad primaria, es decir, el campo, las actividades agrícolas, las actividades pecuarias, las actividades pesqueras, etcétera. Podemos ver cuánto aporta el comercio, cuánto aporta también la transformación. Es decir, sectores primario, secundario y terciario también lo podemos observar desde esta vía e incluso si nos ponemos a revisar todos los indicadores del Producto Interno Bruto, podemos saber también por entidad federativa cuánto aportó Querétaro, cuánto aportó San Luis, cuánto aportó Zacatecas, cuánto aportó Mérida, Yucatán, cuánto aportó Quintana Roo, etcétera, cada una de las 32 entidades federativas. Siguiente es cómo podemos medir la inflación. Bueno, yo les había dicho medir, solicité medir. Y pusieron en algunos de los casos qué es la inflación. Bueno, la inflación, como ya lo definimos, es el aumento sostenido y generalizado de precios. En algunos de los casos ponían que debería de ser un aumento excesivo y esto no es así. Bueno, de inicio es una variación positiva, es decir, cuando aumenta un precio, aunque sea 0.0001%, está aumentando. Pero olvidemos ahora las categorías de inflación, que puede ser desde moderada, puede ser galopante, puede ser hiperinflación, pero ¿cómo lo mide el INEGI? El INEGI hace encuestas cada 15 días respecto de 283 bienes genéricos. Hubo compañeros que bueno, pusieron 285. No importa la cantidad ahora, pero bueno, en un examen se les puede haber ido un número. Está bien, no pasa nada. Pero lo tienen claro que son 283 bienes genéricos, es decir, leche. Puede ser cualquier tipo de leche. Poníamos el ejemplo, nos decía Francisco, allá de donde es él, hay una leche, en Querétaro hay otra leche, seguramente en otras entidades hay otra leche, pero cuando medimos el litro de leche, hablamos de litros de leche de manera genérica, olvidando las marcas, ¿no? Entonces son 283 bienes genéricos, estos representan una canasta de bienes y servicios que las personas o familias consumimos. Ojo, hay una mala interpretación cuando dicen, sobre todo los periódicos, y en particular como el Economista, que dicen, miden la canasta básica, y no es así. La canasta básica es otro concepto que ya explicaremos en clase, si ustedes me lo permiten. Pero se miden 283 bienes, incluido el transporte, el alquiler, los energéticos, los bienes que suministra el gobierno, los vegetales, la carne, el huevo, la leche, todos esos 283 bienes de manera genérica se van midiendo quincena a quincena para ir viendo su evolución. Si tuvieron un incremento, es inflación. Si se mantuvieron estables, no hay inflación. Y si tuvieron un decremento, un retroceso, se llama deflación. La 4 nos dice la composición del indicador del empleo, que también observamos y explicamos durante clase. Yo lo traté de explicar mediante bueno, hice un círculo, si lo recuerdan, diciendo que era la población total. De esa población total tenemos que descontar a la población que se encuentra fuera de una edad laboral, es decir, cuando es ilegal, el trabajo infantil, por ejemplo, es ilegal, y tenemos que restar a los que no están en una edad laboral. Ya estando restados, es decir, ya quitando a los menores de edad o quienes por algún tipo de situación les impida laborar, los restamos a ellos y todos los demás que estemos o que nos situemos en ese otro subconjunto, somos la población laboral o en etapa de poder trabajar. Y de allí se desagregan otras dos subcuentas, es decir, se divide en dos subgrupos. Uno se llama población económicamente activa. Esta, la población económicamente activa, tiene dos componentes principales. Las personas que tenemos un empleo y que recibimos una remuneración por ello.
Por ejemplo, en mi caso, yo les digo, bueno, a mí me pagan por dar clases en las universidades y tengo otra actividad que me pagan por realizar trabajos de consultoría. Entonces yo me sitúo en la PEA. Pero si hubiera alguien que ya no está trabajando, pero que está haciendo el esfuerzo, el intento de conseguir un trabajo y está yendo a entrevistas, a entregar currículums, a hacer llamadas, a hacer exámenes, etcétera, ellos también se sitúan en la población económicamente activa, incluso cuando no tienen un empleo remunerado. Y se llama así población económicamente activa, lo describieron muy bien un par de compañías, dijeron porque es la fuerza activa de trabajo, independientemente de que si están trabajando o no. Y lo que nos muestra la PEA es si hay mucha fuerza de trabajo sin trabajo, sin empleo, eso generará una presión porque cualquiera de ellos puede recibir por la propia necesidad un salario menor que el que estamos recibiendo quienes ya estamos trabajando, ¿no? Bueno, y por otro lado, la PI, la población económicamente inactiva, son personas que están en edad de trabajar, pero que en algunos de los casos han determinado o han renunciado a buscar empleo. Un caso muy ilustrativo son los estudiantes, en particular los universitarios, que tienen 20, 21 años y que a veces sus familias les dicen, bueno, mientras no dejes la escuela, ahorita no trabajes, ya están en edad de trabajar, pero ellos decidieron estarse por ahora capacitando para poder después encontrar una mejor oportunidad. Entonces, en suma, eso es lo que nos permite observar el indicador del empleo. Y la balanza de pagos. Es correcto, la mayoría lo puso, que es un registro sistemático de las transacciones, por ahí me pusieron transiciones y otro tipo de palabras, que quizá tuvieron un error, se pasan los errores en exámenes sobre todo, pero es un registro de transacciones económicas de un país con respecto al exterior o al resto del mundo. Por ejemplo, México tiene contacto económico, tiene negocios con otros países, pongamos con Estados Unidos, y le vendemos mole, doña María, a los habitantes o a una empresa que comercializa en California, en Texas, en Utah, en donde sea, en cualquiera de los estados de Estados Unidos, comercializa mole, por ejemplo. Y por ello recibimos dinero. Entonces, ese dinero de las mercancías producidas en México que van hacia Estados Unidos se llaman exportaciones y para nosotros representa un ingreso, para el país representa un ingreso. Y por otro lado, las importaciones, perdón, importaciones son lo que nos venden otros países. Que hablemos de Estados Unidos, nos venden whisky que hacen en Tennessee y nos lo venden para consumo en nuestro país y por ello tenemos que mandar divisas, es decir, mandar dólares para que cubramos el concepto de esta adquisición de mercancías de otros países. Bueno, esto que acabo de describir se llama la balanza comercial y eso está incluido en las balanzas de pagos. No solamente es balanza comercial, hay otras cuentas que pusieron muy bien. Debo de reconocer que hicieron un buen esfuerzo al poner que también se reciben inversiones y también salen del país inversiones. Es decir, empresas que mexicanas, por ejemplo, y conocemos muchas que ya tienen una participación en el mercado internacional como bueno, las empresas de Grupo Carso o Corona o Bimbo o algunas otras empresas mexicanas que están funcionando y están vendiendo en otros países y sale dinero de aquí y van a establecerse en otros lugares. Y por otro lado, también tenemos en sentido inverso empresas internacionales de otros países como Shell, como Mobil, como BMW, como Ford, como eh, Amazon, que van a abrir en esta zona del Bajío, van a abrir nuevas plantas. Bueno, todos estos centros de distribución son de capitales extranjeros que vienen a establecerse acá. Eso también es balanza de pagos. Y por último, lo que nos refirieron la mayoría, creo que eso les quedó muy claro, son las remesas. Y estas son transacciones unilaterales
preferentemente en nuestro país es un dato muy importante, de mexicanos o nacionales que están fuera de México y mandan dinero hacia acá. No todos los países tienen lo mismo. O sea, Brasil, por ejemplo, bueno, quizás sus futbolistas mandan dinero para sus familias, pero no hay tantos brasileños en el mundo trabajando que manden dinero para sus países, o paraguayos, o ecuatorianos, o chilenos. Entonces, eso se da mucho y es muy observable, creo que lo conocemos casi todos en nuestro país. Entonces, tiene siempre como un resultado, como son dos cuentas, saldos, uno se llama superávit y el otro es déficit. En el caso del superávit de la balanza comercial, significa que estamos vendiendo más de lo que estamos comprando. Y caso contrario, un déficit significará que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo. Es un saldo negativo. Bueno, espero que con esto les pueda ayudar, sobre todo a quienes no tuvieron las más altas calificaciones, que les pueda ayudar para sus próximos exámenes, y un refuerzo para quienes es una vacuna, es una segunda o tercera dosis de estas preguntas para quienes tuvieron buenas calificaciones. Debo reconocer que hubo muchos que tuvieron altas calificaciones y les reconozco su esfuerzo y sobre todo el poderlo trasladar a sus propias palabras. Muchas gracias.